Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In, recordando agradables momentos basados en el libro. Este sonido insoportable le dio a Ming una gran motivación. Confiado en los recuerdos de cómo otros hicieron esto en él, deslizó el creciente endurecimiento de la boca cálida. Aunque el sabor es desagradable, cuando pensó en cómo podría complacer a Joe, estaba dispuesto a hacerlo. Joe no se ha despertado durante tanto tiempo, por lo que muy pronto se disparó. Ming no pudo evitarlo a tiempo y fue rociado en la cara. Joe está extremadamente avergonzado cuando agarró algunas hojas de pañuelos y se los entregó. Ming se limpió la cara y le sonrió cálidamente. La cara de Joe se puso roja. Ya había pasado la edad de estar avergonzado por este tipo de cosas, pero en este momento no sabía lo que le estaba pasando. Ming se inclinó, acariciando suavemente y acariciando su cintura mientras lo besaba suavemente. ¿Puedo? Joe murmuró vagamente ante el sonido. Min extendió sus músculos ampliamente y luego apretó una gran cantidad de crema para manos en su mano y le untó en el agujero de Joe. Lo había hecho con este cuerpo varias veces, aunque el número de veces es muy pequeño. No está familiarizado con él. Sin embargo, esta vez es diferente de cualquier otra. En el pasado, lo que necesitaba de este cuerpo era desahogar sus frustraciones. Además del deseo, había anhelo, remordimiento, tristeza, entre muchas otras cosas más. Pero esta vez es diferente. Lo que él quería es fusionarse como uno con esta persona. Al mirar a esta persona, que le es familiar y desconocida, este no es el rostro de su amado Joe. Extrañaba la cara del hombre que siempre tenía una sonrisa cálida y despreocupada, pero ya no podía verlo de nuevo. Todo fue culpa suya, pero afortunadamente el alma del hombre todavía está aquí. No importa cómo se ve su rostro, solo saber que la persona en este cuerpo es la persona que más ama es suficiente. Bajo las tentativas hondas y pinchazos de Joe, el agujero se suavizó, la boca apretada se abrió ligeramente y brilló la luz. Joe respiró hondo. Todos los sentidos en su cuerpo están despiertos. Todo su cuerpo se concentró en su túnel apretado. La voz de Joe tembló un poco, apretó los dientes, ve ligero, ligeramente. Min disminuyó la velocidad. Lentamente presionó para frotar el apretado y suavemente. Relájate un poco. Quiero entrar todo. Shin-He, olvídate de todos los tiempos anteriores. Quiero brindarte la mejor experiencia, tal como lo hicimos antes. Joe apretó los dientes. La vergüenza de tener algo extraño invadiendo su cuerpo lo dejó sin palabras. Joel levantó su cuello, su rostro sonrojado. Cada vez que Min se hundía profundamente en él y luego se retiraba, su cuerpo entero se estremecía. A pesar de cambiar un cuerpo diferente, todas sus áreas sensibles son sorprendentemente iguales. Tal vez esto no tiene nada que ver con el cuerpo físico en sí, sino que esta vez está directamente relacionado con sus propios sentidos. Los empujes de Ming se están volviendo más fuertes y más rápidos, casi haciéndolo imposible cerrar los muslos. Solo puede quedarse dormido con las piernas separadas. El sudor de la cara de Ming cayó sobre su pecho, está hirviendo. Cuando sus ojos chocaron, Joe vio claramente el amor que tenían los ojos de Ming. Este tierno cariño lo conmocionó hasta el fondo.